Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Pasada comenzamos a ver el primer aspecto de muchos que iremos estudiando para irnos con el propósito de irnos especializando, ¿verdad? De ir desarrollando un profundo conocimiento en lo que son aquellos aspectos que son importantes en el reino de Dios. No sé si le ha pasado, pero a mí me pasaba antes, ¿verdad? Y en ocasiones me pasa con algunos temas que todavía no he entendido a profundidad. Pero ¿a cuántos le gustaría que las personas que usted se encuentre, cuando le hagan preguntas importantes, ustedes tengan una respuesta correcta? Así que ese es el propósito de estas clases, ¿verdad? De estas enseñanzas, irnos especializando, gracias José, especializándonos en lo que es, ¿verdad?, cada tema. Y la semana pasada comenzamos con lo que es, luego de 5 miércoles estudiando el propósito eterno del Señor, comenzamos en la semana pasada con el nuevo nacimiento y comenzamos a explorar este tema partiendo de lo que es la conversación de Jesús y Nicodemo. Y ahí fue que finalizamos, ¿verdad?, la enseñanza, y vimos que aunque Nicodemo vimos que se acerca a Jesús con halagos, Jesús no se distrajo con eso. Vivimos en un tiempo en donde los halagos crean, ¿verdad?, cierta adicción y las personas se distraen. Las mismas redes sociales, cuántos likes me dieron, cuántas opiniones positivas tengo, cuántas opiniones negativas tengo. Y créame, mi amado, tenemos que aprender a vivir libres de lo que son las opiniones, libre de lo que es el aspecto de los halagos. Estas personas que se acercan a usted y lo halagan mucho, cuídese de esas personas. Esas personas, eso no está correcto. Y Jesús, cuando Nicodemo, ¿verdad?, yo me imagino que lo habrá hecho para romper el hielo,
va de noche bajo una tensión grandísima. Visualice, pastora Mayra, está pendiente de todo lo que sus compañeros líderes religiosos iban a pensar de él, porque la mayoría de esos líderes lo que estaban buscando era ocasión de ver cómo Jesús caía en errores y las preguntas que le hacían. Pero particularmente Nicodemo, las preguntas que le hace son más genuinas, y por eso es que Jesús no lo hizo con todos los líderes religiosos, pero sí lo hizo con Nicodemo. Y Jesús entonces va a la raíz del asunto. Cuando digo raíz, es que Jesús identificó la necesidad dentro de este líder religioso. Y porque Nicodemo conocía los métodos, Nicodemo conocía los textos bíblicos. Nicodemo contaba, visualice por un momento, con un tipo de software o algún sistema operativo para relacionarse de manera natural, pero se le estaba dificultando lo que es el aspecto y las cosas que son espirituales. Así que Jesús ve la necesidad de él, pasa por alto esa manera que él rompió el hielo, ¿verdad?, halagando a Jesús, y comienza entonces a ajustar y a compartir algún tipo, este nivel de enseñanza, ¿verdad? Lo que yo digo, a veces yo digo que comenzó a ajustar ese tornillo y le dice: mira, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Gracias por los halagos, gracias por todo, pero para tú poder comprender esto que está dentro de ti, ¿verdad? Porque Nicodemo tenía un nivel de interés en ver, ¿verdad?, cómo reconocía que Jesús era algo diferente en aquel tiempo de tantos cambios y de tantas dificultades. Pero entonces ahora Jesús le comparte y le dice: mira, Nicodemo, para yo poder entrar, o para que tú me puedas entender a mí, tú tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para poder asimilar todo lo que yo hago y de dónde yo vengo. Para que tú puedas comprender, porque a Nicodemo le llamaba la atención de dónde él venía, quién lo había comisionado a hacer esto. Y Juan 3:3, entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y esa palabra nacer de nuevo, aquí en el griego, lo que Jesús le dio fue: si no naces de arriba, no puedes ver el reino. Y quiero hacer un alto aquí, porque el aspecto de nacer de arriba divide, José, cualquier expectativa que Nicodemo pudiera haber desarrollado, o que él pudiera haber entendido, de pensar que era Nicodemo el que tenía que nacer de nuevo. Así que no se estaba tratando de que Nicodemo era el que tenía que nacer de nuevo, era que se tenía que dar una nueva vida dentro de él, que no tenía que ver nada con lo que tenía que ver con la vida bio de Nicodemo en aquel entonces. Entonces Jesús lo que le dice: mira, Nicodemo, para que tú puedas comprender esto, tú tienes que nacer de arriba, y desde ahí es que yo vengo. Por eso quise tomar este tema, mis amados, porque creo que es para mí, para usted puede ser otros temas y yo lo respeto, pero para mí el tema del nacimiento de nuevo es yo creo que el tema más importante de lo que tiene que ver con la vida de nosotros, ¿verdad? Porque tiene que ver con aspectos de entrar, de ver, porque hay personas que podrían hoy estar siendo parte de alguna congregación, pero no necesariamente están viendo en el reino o en el punto donde están de transición. Así que para mí el aspecto del nuevo nacimiento y comprenderlo debe ser bien importante para cada uno de nosotros, para poder ver dónde estamos, para ver los beneficios, para ver cómo funciona este reino. No pensar que pues yo pertenezco a cierta o X congregación, yo sé algunos conceptos, tengo ciertas ideas de algunas cosas, pero en esencia tenemos que aspirar a ver realmente, a comprender dónde estamos metidos. Si yo le pregunto a usted dónde usted está metido ahora mismo, si yo le pregunto a usted si usted puede entender hoy cómo funciona la vida, o lo poco o lo mucho que ha entendido, son preguntas que tenemos que contestarnos todos, porque si no se logra ver, no podremos conectar
con la manera de ver de arriba. Así que se tiene que dar un clic. Yo quise dejar eso ahí, no borrarlo, porque la semana pasada explicamos, ¿verdad?, que Nicodemo estaba en el otro lado. Nicodemo, no juzgue a Nicodemo, porque Nicodemo no tenía el Espíritu Santo. Así que yo creo que lo que Jesús estaba dándole era una primicia de lo que iba a venir luego del día de Pentecostés, porque todo cambió después del día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo desciende, que lo vamos a explicar ahorita, es que entonces se hace disponible lo que es el nuevo nacimiento, pero Nicodemo no podía nacer de nuevo. Así que lo que estaba haciendo eso era explicándole lo que iba a ocurrir. Luego entonces que descendiera el Espíritu Santo y todo eso se diera, ¿verdad? Que lo vamos a compartir una porción bíblica y va a poder entender esto. En el caso de Pablo, en Gálatas habla de esto y lo puede desmenuzar, ¿verdad?, con mayor claridad para que podamos comprender qué es en esencia lo que es el nuevo nacimiento. Y Pablo, usted sabe que Pablo también era un líder, una persona que perseguía a la iglesia, tenía el conocimiento, tenía las técnicas, tenía los textos correctos, todo el conocimiento, pero en el caso de Pablo, él escribe en Gálatas 1:15, ponme ahí esa porción bíblica, porque él explica ahí cómo Dios, ¿verdad? Porque aunque dice ahí, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Estos textos bíblicos, yo quiero que usted comprenda con mucho cuidado, porque estos textos bíblicos a veces los cogemos para fortalecer aspectos humanistas en la iglesia. Y entonces pensamos que todo tiene, porque Dios me apartó para algo especial a mí, ¿me entiende? Pero en realidad cuando Pablo habla es muy diferente lo que significa en el griego a lo que significa ahí en el español como nosotros lo estamos leyendo. Si usted lo lee de manera literal, pues usted dice, wow, él me apartó, ¿verdad?, desde el vientre de mi madre, y yo tengo algo especial, yo nací para algo especial. Pero lo que tiene que ver en este caso particular, que Pablo lo que está hablando es de cómo él nació y se desvinculó hacia una nueva vida, se desvinculó de ese nacimiento carnal, porque ese nacimiento carnal de su madre representaba una vida. Pero entonces, cuando él nace de nuevo, por eso es que dice ahí, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Así que Pablo lo que está diciendo es que él fue separado desde el vientre de su madre, o sea, fue separado del vientre, no desde el vientre, del vientre. Hubo una desvinculación de una vida que representaba esa parte materna y esa parte del padre, ¿verdad? Y todo ese engendramiento carnal y natural. Y entonces dice que lo separó desde su primer nacimiento para que Dios pudiera revelar a su Hijo en el segundo nacimiento. Eso es lo que significa eso. Así que nuestro nuevo nacimiento es para que podamos ver a Dios, para que el Hijo lo podamos ver, pero también para que otros puedan ver al Hijo en nosotros, porque es importante, y este texto bíblico lo sabemos de memoria, no trata de nuestra vida, sino de la vida de Cristo. Amén. Ya no vivo yo sé que esto lo hemos repetido muchas veces, pero ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Amén. Y por eso nos estamos educando desde esa realidad del propósito eterno, y no desde ideas, no de fórmulas humanas, no de conceptos, para seguir evitando imaginar aquellas cosas que tenemos que tener claras en nosotros. Amén. Para saber que este aspecto del nuevo nacimiento es algo que produce el Espíritu Santo y que tiene que ver con luego que somos engendrados, luego que se dan estos misterios, luego que pasamos por todo este proceso en donde el Espíritu Santo, que lo último que ocurre es que el Espíritu Santo viene a nosotros y se da entonces el nuevo nacimiento. Entonces estamos aptos para ese proceso, pero se tiene que dar un deseo. Si yo le digo a usted que este tema es muy importante, porque hoy hay muchas personas dentro de las congregaciones que aunque están convertidos, no han nacido de nuevo. Gracias por el entusiasmo.
Por eso es que yo toco estos temas, porque no es, ¿verdad? Yo creo que muchas congregaciones se han concentrado, ¿verdad?, en tener sus congregaciones llenas. Lo que les gusta son los números para entonces ponerlos en el tablero, todas esas cosas, pero eso no está mal. Podemos tener números, podemos tener muchos recién convertidos, todas estas cosas son importantes, pero lo más importante es que estas personas las podamos conducir y podamos entonces llevarlos a ese entendimiento y que ellos deseen, porque ellos tienen que desear pasar de un lado a otro. Amén. Aunque tienen la vida, se podrían estar quedando allá. Nicodemo tenía parte, ¿verdad?, de un conocimiento, pero no tenía todo el conocimiento, y por eso es que estaba desde la parte carnal, estaba tratando de entender todo esto y ver realmente qué es lo que Jesús nos está diciendo con esta enseñanza. Porque Jesús nos sigue hablando con esta enseñanza del nuevo nacimiento. Pero como quiera, Nicodemo no pudo comprenderlo porque seguía, era como una insistencia en tratar de comprender, ¿verdad? Cómo, fíjese lo que le dice Nicodemo a Jesús. Le dice: ¿cómo yo, un hombre viejo, puedo entrar en el vientre de una mujer? Si yo le pregunto a usted, ¿verdad?, y esta pregunta después usted la medita y para que pueda comprender la profundidad de esta enseñanza. Pero Nicodemo, ¿qué era lo que él entendía? Que Nicodemo tenía que mejorar, que era Nicodemo el que tenía que nacer de nuevo. Pero Jesús le dijo: no, Nicodemo, no se trata de eso, porque Nicodemo, ¿dónde tiene que estar? Crucificado, ¿verdad? Esos son principios apostólicos y principios básicos de lo que es el mensaje de la gracia. Y Jesús entonces lo va conduciendo a que esto no tenía que ver con un proceso natural, sino espiritual, y le va mostrando que no tiene que ver nada con que Nicodemo fuera renovado, no tiene que ver nada con que Nicodemo fuera restaurado, sino con algo nuevo que sería como resultado del propio Espíritu Santo. Así que es importante que salgamos de aquí con la verdad presente de que el nuevo nacimiento es el resultado y lo produce el Espíritu Santo. Diga conmigo: es el Espíritu Santo quien produce ese nuevo nacimiento. Por eso Jesús ahora suma entonces otra palabra a lo que es la cátedra que le está dando a Nicodemo, y entonces lo eleva a entrar. Primero dice que el que no nace, hay que nacer de nuevo para ver. Pero ahora entonces lo eleva cuando Nicodemo insiste en que era él el que tenía que nacer de nuevo, que era él el que tenía que mejorar. Entonces él le dice: no, Nicodemo, es que esto es un proceso más profundo y esto tiene que ver con lo que es el Espíritu, y el que no nace del agua y del Espíritu. Amado, es que hay tanta y tanta palabra en esto que podríamos estar hablando de muchos temas, pero la realidad es esto. Y entonces Jesús le dice: para que podamos entrar. Así que no es tan solamente ver, o hay gente que solamente está viendo pero no han entrado, y hay gente que han entrado pero no están viendo. Ahora es importante que entremos, pero que también veamos. Amén. La primera fue para ver, se debía nacer de arriba, y ahora va cerrando Jesús lo que son ajustando los tornillos de esta enseñanza que es medular en la iglesia. Y digo medular, mis amados, porque no hay forma de tú discipular, de capacitar a una persona si la persona no está dispuesta a entender que tiene que nacer de nuevo. Porque estamos hablando de naturalezas, estamos hablando de que no hay forma, si no hay un nacimiento de nuevo, no hay manera que se pueda comprender a profundidad y ver qué es lo que el Señor desea, los planes que tiene Dios en su propósito eterno. Pero estas dos acciones, ¿verdad?, tanto el entrar como el entrar como el ver, siempre van a ser producto del Espíritu Santo, y es importante que anhelemos en el corazón. Usted tiene que anhelar ardientemente. Si yo le pregunto cuánto usted anhela esa realidad, cuánto usted anhela el Espíritu Santo cuando usted sale de aquí, porque la mayoría de las personas solamente dejan esto aquí, a este espacio, pero tenemos que ir más profundo. Y ahora pues Jesús entonces sigue con la enseñanza
y se lo explica y le dice el viento, y mira, y tú siendo maestro, o sea, el Señor comienza a corregir y le comienza a reclamar a él: tú siendo maestro no entiendes lo que yo te estoy hablando. Pues mira, como el viento lo ves que viene de un lado y no sabes de dónde viene, así es esto del nuevo nacimiento. Amén. Y Nicodemo, como quiera, seguía insistiendo, como nos pasa a todos nosotros. Seguí insistiendo y decía: ¿cómo puede hacerse eso? Y es lo que va siempre, usted va a tener esta pregunta en usted, y tenemos que trabajar con estas preguntas. ¿Cómo Dios puede hacer esto en mi vida? ¿Qué preguntas hoy tú te podrías estar haciendo de cómo Dios debe trabajar las cosas en tu vida? Amén. Para todas tus preguntas hay respuestas del Señor. No pienses que el Señor te va a dejar ahí, ¿verdad? Una mesa ahí sufriendo sin la revelación y sin el conocimiento. Dios tiene. Por eso hemos dicho que este hombre natural no puede comprender lo que es del Espíritu. Amén. Cuando usted se mantenga en periodos o en zonas donde usted no puede lograr captar qué es lo que el Señor está hablando, usted tiene que asegurarse que no sea, y se lo digo, ¿verdad? Se lo dije la semana pasada, que no sea que usted esté tratando de entender estos asuntos desde el hombre natural. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Estas son preguntas relevantes. Por ejemplo, en el caso de María, la madre de Jesús, cuando recibió la noticia de que iba a concebir un niño, pero sin un progenitor humano, sin un hombre que fuera, ¿verdad?, lo que es el orden normal. Se supone que si María iba a tener un hijo, ¿qué se supone? Se supone que un hombre tuviera relaciones sexuales, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula que natural, es la fórmula normal. Pero entonces ella le hace la misma pregunta que le hace Nicodemo a Jesús, se la hace María al ángel, y le dice: ¿cómo será esto? Porque el ángel llega, lo visita y le dice, y entonces María le dice: ¿cómo será esto? Lucas 1, 34, 35, para que usted se lleve esa porción bíblica. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí está hablando desde el aspecto natural. Versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá, ¿cómo? Sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Esto es algo bien importante que lo entendamos, porque es parecido a lo que es el nuevo nacimiento. Diga conmigo: el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Y esto hay que entenderlo y hay que saberlo clasificar para que usted no viva confundido, porque volvemos a lo mismo. Hay gente que piensa que porque se confiesa, se convierte, ya han nacido de nuevo. No. El nuevo nacimiento es algo que se da a la medida que esa persona va intimando, va conociendo, va trabajando con esa porción del Espíritu, bueno, con la vida del Espíritu Santo que está, porque nosotros no hemos recibido algo a media, nosotros no hemos sido medio bendecidos, ni medio justificados, ni medio perdonados. Nosotros hemos sido en la totalidad y hemos recibido el Espíritu Santo en su totalidad, para que entonces produzca ese trabajo en nosotros y se dé el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, usted está en el otro lado. Y por eso es que allá sigue peleando, sigue con los celos, sigue con la envidia, sigue con la garata, sigue reclamando justicia propia. Entonces, toda esa lista de bochinches carnales que vienen de la carnalidad, los reclamos irracionales, las peleas que no tienen sentido, eso es de allá, de la carne. Por eso es importante que usted comprenda, porque la aspiración tiene que ser pasar al lado de acá. ¿Por qué pasar al lado de acá? Porque yo se lo expliqué, si nacer de nuevo es nacer de arriba, una vez usted acepta al Señor, usted pasa por la cruz, usted muere, porque esa es la condición, ahí hay sangre, usted es sepultado y usted es resucitado, y usted tiene que subir arriba y tiene que bajar juntamente con Cristo a la tierra a seguir trabajando en el buen propósito de Dios. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo comprendamos. Lo mismo ocurrió, ¿verdad? Y ocurre, esa porción de María es poderosa cuando yo la leí, porque nos da idea
de que esto es un trabajo exclusivo del Espíritu Santo. Y les comparto algunas cosas como estas porque todos conocemos lo que es el protocolo. Y es donde yo voy ahora a tomar quizás los próximos 15 minutos. Todo lo que es el protocolo, la fase inicial de un recién convertido que llega al Evangelio. Y no está mal porque ese protocolo lo aprendimos. Lo aprendimos en un punto. Alguien, créame que todo lo que usted hace, no piense. Le voy a decir algo que posiblemente, ¿verdad? No quiero faltarle respeto a nadie ni nada. Lo digo con mucho amor por las cosas que he conocido, que he estudiado, etcétera. No es doctrina, es una opinión basada en los análisis que yo he hecho como pastor. Pero créame, la manera de trabajar los recién convertidos la aprendimos de alguien. No necesariamente fue algo establecido o está, como lo estamos haciendo, está en la palabra. Dígame amén. Le voy a traer una porción bíblica que nos va a enseñar y el problema de aplicar protocolos de cómo trabajar con los recién convertidos es que se quedan como en el limbo. Y por eso es que vienen, entonces no entran, no quieren morir, no quieren, se arrepienten. ¿Por qué? Porque inicialmente el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Es ver la necesidad que yo tengo de hacer un cambio en mi vida, y arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar. De hecho, esa es una de las puertas para poder entrar al reino. Jesús cuando vino a la tierra, ese fue el mensaje: arrepentíos. Y no estaba hablando de llorar, no estaba hablando del mocosímetro, no estaba hablando de nada de eso. La palabra arrepentimiento es un giro de 180 grados y es un cambio de mentalidad. Así que esa es la puerta, ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque reconocemos que tenemos que hacer unos cambios. Pero cuando no conocemos la forma y manera que se deben trabajar los recién convertidos y no los conducimos a lo que es el nuevo nacimiento, que es lo último, pero pensamos que es lo primero y pensamos que es lo que ocurre, y la gente dice: yo nací de nuevo, pero siguen pecando, siguen en los vicios, siguen con los comportamientos, siguen en la carne, y todas estas cosas tenemos que ver con seriedad y alumbrar nuestra vida y ver por qué. ¿Por qué sigo en conductas recurrentes? ¿Por qué sigo cayendo en los mismos errores? ¿Por qué sigo comportándome de la misma manera? ¿Por qué sigo teniendo los mismos pensamientos? ¿Por qué no puedo salir adelante? Todas estas preguntas se las hacen las personas, pero créame que es posible cuando podemos experimentar el nuevo nacimiento. Por eso yo respeto, felicito y celebro aún personas que pueden llevar 20 años en el Evangelio y deciden bautizarse de nuevo, porque es un paso en donde ellos comprenden: espérate, yo sé algo, pero yo no lo sé todo. Y yo necesito hacer un cambio en mi vida, y yo necesito entender el nuevo nacimiento, y posiblemente tengo una pata en un lado y tengo otra pata acá. Pero no podemos disfrutar lo mejor de Dios. Por eso Nicodemo, desde allá, eso le dio: no, tú no puedes entender desde allá. Tú tienes que emigrar al lado de acá, nacer de nuevo y comprender. Ahora bien, no está mal, ¿verdad?, que hagamos esta forma, porque en un punto de la vida o en un punto de la historia de la iglesia, yo creo que la iglesia experimentó cambios trascendentales en los 1800, 1900. Luego entró en un letargo cuando viene la primera, la segunda guerra mundial, ¿verdad? Y entonces ahí comienzan a florecer las doctrinas del escapismo, porque por razón de que entraron la primera, segunda guerra mundial en el 1940, 1960, todo esto entonces, la iglesia antes de eso tenía un rol protagónico en lo que son acciones sociales, hospitales, colegios, en la legislatura, gobernantes, puestos políticos. La iglesia en lo que son 1840, 1900, entró en una acción bien relevante, ¿verdad? Y se dio lo que llamamos un avivamiento social, como una acción social de lo que es la iglesia. Pero cuando comienza la guerra, la iglesia entra en una desmotivación por razón de las señales, como ahora pasó con el COVID y pasó con la guerra de Rusia, y trató de pasar ahora con la guerra que había en Israel, que son temas que se meten dentro de la iglesia. Y la iglesia entonces, en vez de dar 5 pasos para adelante, echan 5 pasos para atrás. Vamos a guardar las latas de salchicha, esto está malo, el fin del mundo, no vamos a predicarle a más nada, yo estoy salvo, que se pierda todo el mundo. ¿Y usted cree que esas actitudes le agradan a Dios? Dígame a mí.
No le agradan, créame, esto lo podemos, y volvemos a lo mismo. Eso no significa, yo tengo mi forma de creer, yo tengo unas posiciones. No vaya a pensar, pero el pastor es que no cree en esto. Que yo creo más en esas cosas que lo que usted cree, aunque usted no lo crea. Eso no significa que yo, o sea, el que habla mucho de esos temas no significa que los entiende y los cree de verdad. Los usa muchas veces como sustitutos por razón de que no tiene revelación clara. Acá, en ausencia de revelación, viene la improvisación. Por eso tenemos que tener la palabra clara, entender qué es lo que estamos haciendo. Y por eso es que yo le hablo lo que le hablo, porque parte de los cambios que hubieron fueron para esos años también, y se establece estos protocolos que de lo que es la confesión. En un momento dado se ponían sillas al frente, se establece lo que es, ¿verdad?, lo que llamamos el mal llamado altar, porque esto no es un altar, esto es una plataforma consagrada. Diga conmigo, el altar soy yo. Mis amados, eso es Biblia, perdóneme, pero es Biblia, no estoy diciendo algo que no es correcto. Que es una plataforma consagrada, sí, yo no estoy quitando eso, es una plataforma consagrada. Pero el altar, diga conmigo, el altar soy yo. Una vez, hace muchos años, yo puse a predicar a una joven y la joven me dijo, no, pastor, yo no voy a predicar porque ese es el altar santo y yo cometí un error. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que cometiste el error en tu altar. Y tenemos que comprender que donde usted se mueve, usted es un templo con un altar. Ya el Señor no quiere templos hechos de mano. Él quiere, el plan era vivir en templos vivos que somos nosotros. Amén. Así que si entender esta forma y estos protocolos nos va a ayudar a comprender lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y parte de lo que yo dije el miércoles pasado es que el entendimiento de la palabra nos ayuda a eliminar cosas y a sumar cosas. No está mal que eliminemos formas de pensar que no son y que están ocupando espacio en donde se debe dar espacio para que Cristo sea incrementado. Así que no está mal que cuando usted entienda algo diga, espérate, no, esto yo lo hacía de esta manera, pero yo voy a hacer ajustes. ¿Cuántos creen que es importante mantenernos haciendo cambios, ajustes, balanceados en el conocimiento, en lo que es la palabra? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted hoy, ¿cuándo nació de nuevo? ¿Qué usted me diría? La primera pregunta que usted me diga. Vamos, la primera respuesta. ¿Cuándo usted nació de nuevo? Si yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú naciste de nuevo, José? Ahí está, pues mira, una respuesta. Otra más, vamos a ver, no voy a emitirle un juicio. ¿Cuándo naciste de nuevo, Melinda? No, pero los quiero conducir, porque lo que quiero es que, porque quizás la respuesta, ¿cuál es la respuesta rápida? ¿Cuándo naciste de nuevo? Pues el día que levanté la mano de forma pública y confesé con mi boca. Y todo el mundo asocia a que se nació de nuevo ese día, pero si eso lo hacen 30, 40 personas y solamente se quedan 3. ¿Qué pasó con las 30 que confesaron, que levantaron la mano, que lo dijeron públicamente? ¿Qué ocurrió con ellos? Pues nada, no ocurrió nada, porque hubo más un cargo de conciencia que los condujo a arrepentirse, pero no siguieron los pasos que tenían que seguir. No aspiraron, no entendieron las naturalezas, cómo yo trabajar con mis problemas relevantes, cómo yo entender por qué hay una parte en mí que quiere hacer lo bueno, pero hay otra que quiere hacer lo malo. Pablo experimentó eso. Cuando usted lee Romanos 6, 7, 8, usted va a ver la lucha, la batalla que tenía Pablo. Por eso usted no se puede atormentar por las luchas que usted tiene. Usted, lo único que usted tiene es que aspirar a comprender, a entender por qué me siento así, por qué tengo estos síntomas, por qué trabajo de esta manera. Y esto se acerca, mis amados, podemos decir, ok, pues sí, pues vamos a pensar, ¿verdad?, que fue un buen paso. Aceptar, reconocer, arrepentirse. Oh, sí, Señor, te confieso como Señor, y todo el mundo te vio y te levantaste. Pero eso tiene un nacimiento, eso nació en un lugar, eso nació en la idea de alguien y lo estableció y nosotros lo acogimos. ¿Por qué? Porque no funciona.
Nos funciona hacer un llamado al final, ¿verdad? Y es un buen paso y la gente pasa. Hay muchas de esas personas que se arrepienten, lo hacen de corazón y aspiran y dicen ¿qué tengo que hacer ahora? Cuando usted ve que una persona acepta o le pide perdón públicamente al Señor y rápido se acerca a un líder o un pastor y diga ¿qué es lo próximo que yo tengo que hacer ahora? Créame que esa persona está entonces en proceso de ir paso por paso, ¿verdad? Ir entendiendo, ver cómo puede seguir cambiando, ver cómo puede seguir trabajando las áreas que son importantes. Amén. Porque yo creo que Jesús vino a alumbrar esos protocolos que estamos usando y los sigue alumbrando hoy. Tenemos que preguntarnos por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué cantamos de una manera que no está mal, por qué no predicamos al principio y dejamos los cánticos para el final. ¿Qué ustedes creen? No, pero eso como ya es un protocolo y un paradigma, pero no está mal tampoco. No está mal predicarle a los que llegan temprano y a los que llegan tarde que se cojan los coritos y las alabanzas. ¿Que ustedes creen? Eso no está mal. ¿O usted piensa que eso es una abominación? No, porque es que en el Antiguo Testamento había que... Mire, todo, yo puedo entender las posiciones que usted tiene, pero acuérdense que todo el Antiguo Testamento era tipo y sombra. Ahora nosotros, no está mal, no piense que es que voy a cambiar el protocolo de servicio. Vamos a seguir cantando primero y después la prédica. Pero si lo hacemos un día, no está mal. ¿Por qué no vemos? Tenemos que ver por qué hacemos las cosas, comprenderlas, entenderlas, tener ciencia en lo que estamos haciendo para que lo podamos hacer con amor, para que no lo hagamos por obligación, para que lo hagamos con una comprensión profunda. Amén, ¿está conmigo? Y creo, ¿verdad?, que es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Porque nuevo nacimiento no es sumar algo, no es mejorar lo que tenemos, es algo que va más allá de lo que conocemos y es por donde yo lo estoy llevando poco a poco. Por ejemplo, y estoy corriendo porque me quedan 10 minutos. Por ejemplo, ¿cómo Pedro trabajó la primera cosecha de convertidos? ¿Cuántos fueron los primeros convertidos? A ver ese numerito. El que me lo diga, Mayra le va a invitar a un mantecado en Baskin Robbins. ¿Cuántos fueron los primeros convertidos? ¿Ah? Cuando bajó el Espíritu Santo. De hecho, fueron con una prédica de 5 minutos. ¿Cuántos fueron? 3,000, los primeros 3,000. Ahora, ¿cómo Pedro trabajó eso? Porque vamos a ver lo que es la fórmula bíblica, porque yo soy cristocéntrico y también soy bíblico. Pero como Pedro, estamos viendo en qué punto está el nuevo nacimiento. ¿Cuántos quieren saber en qué punto está el nuevo nacimiento? ¿Cuántos quieren ver si realmente han nacido de nuevo? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Asegurarnos. Hasta yo me tengo que incluir en eso. Porque créame que el nuevo nacimiento es la solución a todos nuestros problemas. No es que te profeticen, no es que te digan que viene la mejor vida para ti, no es que te digan que lo mejor está por venir, la mejor temporada y todas esas sanganaces del humanismo que se han metido dentro de las congregaciones, que es lo más que se vende, que es lo que ahora mismo se vende. Eso, lo mejor que nos puede ir a nosotros. No se habla de crucifixión, no se habla de muerte, no se habla de los cambios trascendentales que se tienen que hacer, sino es cómo yo puedo decirte que te va a ir mejor. Y esa persona se queda ahí teniendo bien motivado, pero muerto en sus delitos y pecados. Y no ha nacido de nuevo, se lo tengo que decir con todo el corazón. Y tenemos que ver, yo creo que tenemos que aspirar a entender, ¿verdad? Y Pedro, por ejemplo, trabajó la primera cosecha de convertidos, que ya dijimos que fueron 3,000. Ahora yo estoy confuso, a lo mejor fueron 5,000, pero fueron miles. Son miles. Mire cómo Pedro trabaja esa primera cosecha y cómo tenemos que trabajar, ¿verdad? Cómo tenemos que trabajarla. Aquí Luis es evangelista, misionero, está Rigoberto también, que es evangelista. Y yo le dije a Rigo la semana pasada, Rigo, así es que se trabaja, hay que hablarle a las personas porque es importante que el mensaje, que cada función, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo, sepa hacer las cosas de la manera más eficaz.
para poderle contestar las preguntas. Por ejemplo, mire, Felipe era un evangelista y fue transportado por el Espíritu Santo a una carroza, y en esa carroza había alguien leyendo ¿qué? Una porción de Isaías. ¿Y usted sabe qué? No, ese eunuco, era un eunuco, ¿verdad? Ese eunuco no entendía lo que estaba leyendo. Pero visualice por un momento que usted se encuentre con un eunuco y esté leyendo un salmo, esté leyendo una porción y diga, tú eres de fe y gracia. Yo te he visto allí danzar como David, hablar lengua, brincar y todas esas cosas. ¿Tú me podrías decir qué significa esa porción? Eso podría pasar, mis amados. Ahora, ¿por qué no podemos aspirar a entender la palabra y explicarle a nuestras personas, a las personas que el Espíritu Santo? Porque créame que usted se va a encontrar eunucos que el Espíritu Santo le va a poner bien bonitos en un carro. Ayer, por ejemplo, yo estaba viendo al esposo de Iliana, que gracias al Señor ya pudieron hacerle procedimiento, le sacaron del cuerpo alrededor de 10, usted sabe las bolsas estas que ponen los sueros, las grandes, alrededor de 10 a 12 bolsas de esas de líquido que tenía. Por eso él no podía caminar. Si el médico le dijo que si no llegaba a tiempo, pudo haber fallecido. Pero llegó a tiempo gracias al Señor, aleluya, y allí llegué yo, porque donde usted crea una situación, allí llega el pastor. Y llegué allí, aleluya, puse a las personas a orar. Y créame que el procedimiento, el doctor me vio allí, yo tenía una chaquetita blanca, parece que pensó que también era un doctor del fondo, me empezó a explicar y le vamos a hacer este procedimiento. Y entonces Eric me miraba así, yo dije, Eric, haz caso. Y entonces por aquí le vamos a meter la puya y le vamos a sacar el líquido. Y Eric me miraba, sí, doctor, siga, vamos, no hay problema. Doctor, ¿dónde yo tengo que firmar? Yo soy el pastor. Llamé a Iliana y Iliana fue que firmó. Pero antes que Iliana firmara, yo le dije que sí a todo. Pero gloria a Dios que él está bien hoy ya, gracias al Señor, está en intensivo, pero es porque estaba en observación. Y le van a sacar, ya lo bajaron, ya está en cuarto, gloria al Señor. Así que eso es otra situación, mañana eso me obliga a visitarlo en el hospital. Usted ve los ganges de lo que es el oficio del pastor, pero hay que hacerlo. Pero donde yo quiero llevarlo es que tenemos que, por eso es importante educarnos en la palabra. No decir, pues yo creo que eso es lo que dice ahí, yo creo que, yo siento que eso es lo que significa. No, la gente necesita que se le expliquen, la gente necesita que profundicemos en lo que es la palabra y le enseñemos, amén. Y es lo que estamos haciendo. Pedro cuando desciende el Espíritu Santo, todo ese estruendo, eran las fiestas. Y toda la gente empezó a hablar, porque ellos comenzaron a hablar los idiomas de todos los pueblos que estaban allí reunidos. Y entonces, cuando se termina esto, dice el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, estamos hablando de la cosecha completa, de los 3,000 o 5,000 que se habían allí aceptado, ¿verdad? Y estaban arrepentidos por lo que había sucedido. Al oír esto se compungieron de corazón, oiga bien, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué haremos? La pregunta que hizo Nicodemo y la pregunta que hizo ¿quién? María, lo leímos ahorita. ¿Qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, es lo primero, ¿a qué le dice ahí? Arrepentido, lo primero es arrepentimiento, mis amados, y es la fase. Ahí no hay nuevo nacimiento, ahí no hay racasaca, ahí no hay nada que valga, ahí no hay que se estremece el cuerpo ni nada. Se tiene que dar un arrepentimiento, porque es el reconocimiento, es el cambio de lo que son los pensamientos, es una dirección nueva, y eso se tiene que dar lo primero. Él le dice, arrepiéntanse, eso es lo primero. Pero hoy no le decimos a la gente arrepiéntete, porque los ofendemos, nos llevan al tribunal, todo el mundo está sensitivo en esta época. Hay que tener ahora cuidado con lo que uno dice, pero es que esa es la fórmula bíblica. Lo primero, arrepiéntanse. No los mandó a pasar al frente, no les dijo que repitieran X o Y oración. ¿Ve dónde lo estoy llevando?
Entonces, ¿dónde aprendimos nuestros protocolos? ¿Dónde aprendimos a decirle a la gente, mira, repite esta oración delante de la gente, escribe el nombre del libro de la vida? Todo. Y no está mal, no estoy criticando eso, no es que lo va a dejar de hacer, quizás no lo vamos a dejar de hacer, lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir siendo dirigidos por el Señor de qué cosas podemos ir ajustando, ¿verdad? Y mejorando, pero si las cosas funcionan, funcionan. Lo que sí es... lo que yo busco con esta enseñanza es que aprendamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los 3 pasos? Los 3 pasos más importantes que se tienen que dar. Amén. Y que usted pueda entender para que no esté ambiguo. Pues el pastor lo que dijo es aquello. Y sí, yo creo que el pastor dijo que lo primero era meterse en las aguas y bautizarse. No, pues eso no es lo primero. Pero como... no podemos comprender esto, pero lo primero es arrepentido. Lo segundo que le dice, ¿qué es? Bautícese cada uno. Ahora, escuche bien esto es bien importante. Primero es el arrepentimiento, se tiene que dar un cambio de pensamiento, de pensar. Yo voy en una dirección y doy un return de 180 grados y me voy en otra dirección. Eso es arrepentimiento. Lo segundo es, ahora es que viene lo público. Escuche bien. Cuando las personas, porque a veces decimos que la primera oración de confesión de fe es la que se tiene que hacer pública, aunque Pablo también dijo que el que confesare también suma eso, pero yo estoy hablando de cómo inicia la iglesia primaria. Recuérdense que la iglesia primaria funcionaba a perfección sin ningún tipo de problema, pero cuando se fueron sumando otras cosas, ahí comienzan los problemas, ¿verdad? No estamos eliminando cosas, estamos comprendiendo cómo comenzó, ¿verdad? Y cuál fue el primer inicio de un hombre que se llama Pedro, que caminó, ¿verdad? Tuvo la experiencia con el Jesús histórico, pero también pudo ver al Cristo resucitado. Y estuvo 90 días, ¿verdad? Antes de subir al cielo, estuvo 90 días o 50 días enseñándole ahí. Así que lo segundo que dice Pedro es, bautícese cada uno. Ahora, escuche bien, porque esto es bien relevante. Bautizarse, ¿por qué? Porque el bautizarse esa sí es la señal pública. Pública. Bautizarse es la señal pública. Y esa realidad pública era la que todo el mundo veía de manera pública. Cuando una persona se bautizaba, lo que estaba diciendo era, yo me someto a la escuela de pensamiento de ese maestro. Fíjense que cuando Jesús llega, ¿qué hizo? Jesús se sometió al único que estaba predicando el reino. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y por eso es que él dijo, es necesario que yo haga esto. Se bautiza, el Padre lo afirma, etcétera, todo lo demás es historia. Pero lo segundo es el bautismo, porque el bautismo es la señal pública, la señal física que todo el mundo debe de ver, como que estamos sometiéndonos a esa realidad. Pero hasta ahí todavía no ha llegado el nuevo nacimiento. Todavía no ha llegado el nuevo nacimiento. Usted se arrepintió, se bautizó, pero ahora mire lo tercero que dice Pedro. Dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Amén. Mire cómo lo pone en segunda fase. Y entonces viene lo tercero. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, si es el Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento en nosotros, ¿en qué punto de escala está el nuevo nacimiento? En el tercer punto de escala, según lo que está ahí. Estamos hablando de una porción apostólica que fue el inicio de lo que es la iglesia primaria. Arrepentimiento, bautismo en agua, que es la señal visible, y tercero, el don del Espíritu Santo. Y aquí es que está el nuevo nacimiento, porque es la concepción, ¿verdad? Es esa nacionalidad. Ahí entramos de lleno a la nacionalidad, a la nación celestial. Hay una porción en Salmo, ¿verdad? Que no la voy a compartir ahora, pero dice que todos los que nacieron de Sión, de Cristo, porque es una ciudad celestial. Y esto último es el asunto propiamente del individuo. Usted podría estar ahora mismo, se arrepintió, ok, súper, se bautizó,
Ok, yo le digo, usted posiblemente tiene una visa de turista en el reino. Y usted viene, se goza, etcétera. Pero cuando entra el Espíritu Santo a trabajar con nosotros, la visa de turista se va al zafacón, mis amados, porque ya es algo profundo. ¿Por qué la gente no quiere tener comunión con el Espíritu Santo? Porque una vez entramos en ese fuego del Espíritu Santo, se comienzan a quemar todas las cosas que no son Dios en nosotros. Porque es el Espíritu Santo que va incrementando, quemando todo en nosotros, y esa realidad espiritual va sumando. Y aquí es donde se da entonces el nuevo nacimiento. Esa nueva nacionalidad permanente que solamente la produce el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Puede preguntarle en confianza, levante la mano. Estamos claros. ¿Cuántos están claros en este tema? Levante la manita. Por lo menos levánteme la mano. Muy bien. Así que en esta realidad vamos a leer para finalizar Gálatas 4:19. Aquí es donde se da esa gestación. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Visualice todos los problemas que tenía el apóstol Pablo con todas las iglesias, porque a la medida que usted sigue levantando iglesias, a la medida que se siguen sumando personas, son más personas que usted va a tener dolores de parto para que Cristo sea formado, porque no hay otra forma. Así que nuevo nacimiento es la realidad, es la formación donde Cristo se sigue formando, ¿verdad? Se nace de nuevo con la llenura de lo que es el Espíritu Santo. Y luego, entonces, en esta realidad podemos entrar de lleno y podemos ver. Ya no somos especuladores en un reino donde tenemos participación. Ya no somos solamente personas que vemos, sino personas que tenemos un rol protagónico. Nos sentimos parte. Cuando usted es ciudadano, cuando usted nace en una nación, usted tiene todos los beneficios. Cuando usted nace en este reino de la forma correcta, usted podría entonces experimentar. Después puede, no, ¿verdad? Quise tocar esto al final, pero anote este nombre, porque fue el dato que yo traje. Fue la persona que trajo, en esencia, las prácticas estas de poner sillas al frente, porque ahora los llamamos al frente, pero para los 1835, lo que es Charles Finney. Y ese fue uno de los que estableció la silla del penitente, la silla del ansioso. Ponían sillas al frente, Vanessa, y la gente tenía era como algo, sustituto de lo que era el bautismo. Y la gente entonces tenía que pasar al frente, se sentaban y era un acto visible delante de todas las personas, y ahí sentados estaban en la silla del penitente, tenían que hacer la oración. Estaba el altar grande, estos altares grandes. ¿Cuántos llegaron a ver altares grandes que tenían el lugar santo, el lugar santísimo, el santo y los atrios, ¿verdad? Todavía están, y no tan solo eso, sino ministros que se sientan arriba, no sé para qué. Yo sinceramente yo prefiero estar, ¿verdad? Yo tengo eso ahí para tenerle un ojo, pero a mí me gustaría estar sentado con ustedes. Yo me voy allí más porque la pastora me dice, vamos a tenerle un ojo, ¿verdad? Que son aspectos de seguridad, pero no es que yo soy mejor o mi esposa es mejor que ustedes, ¿no? Yo, si me dejan, yo me estoy ahí. Yo creo que teníamos las sillas ahí, le dábamos la espalda a la iglesia, estábamos integrados, pero estamos allí por aspectos de seguridad. Pero todas estas cosas es importante que las miremos, mis amados, porque tenemos que ver que las cosas que estamos haciendo no hayan. De hecho, esta misma persona que establece estas prácticas, también yo me imagino que fue el mismo Espíritu, alertó que esto nunca sustituyera lo que inicialmente la iglesia primaria hacía. Pero el problema es que las generaciones siguen acogiendo estas prácticas, nadie las cuestiona, nadie las pregunta. Son pocas las enseñanzas que se hacen como esta, mis amados, en donde podemos hablar con libertad sin ningún tipo de problema y ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos sumar, qué podemos agregar. Posiblemente hasta mejores ideas pueden salir de ustedes en cómo se debe dar el servicio, que usted se sienta parte de esta familia, ¿verdad? Y que se sienta que es parte integral. Pastor, mira, yo
he orado, ¿verdad? Y yo siento que esto podemos hacerlo de esta manera. Así que es importante que comprendamos esto, porque nuevo nacimiento es algo que está en una tercera categoría, ¿verdad? No significa que no se puede dar en la primera. Yo no encierro nunca el trabajo de Dios. Hay casos que pueden, créame, ¿qué ocurrió con el eunuco? El eunuco ¿qué? Cuando entendió la palabra, ¿qué ocurrió? ¿Habrá algo que impida? ¿Y qué ocurrió inmediatamente? Se bautizó al momento, no cogió clase, no se puso en una lista de espera, no, sino que dice que se bautizó de manera inmediata. Así que estas cosas podrían ocurrir. Pero nosotros como congregación, ¿verdad? Y como ministros competentes en este pasto, tenemos que ver qué cosas debemos ir trabajando a la luz de la palabra, qué cosas la iglesia ha dejado que son bíblicas y las ha sustituido porque factores históricos en un momento dado empujaron a ciertos líderes a establecer unas prácticas y eso se quedó y nadie más lo cuestionó. Y lo elevamos como un protocolo que es intocable. Y posiblemente llegó el momento en donde se tiene que dar una reforma en la iglesia. Se tiene que dar una reforma en nuestros servicios, se tiene que dar una reforma en la educación, se tiene que dar una reforma en el material que le estamos enseñando a nuestros niños, se tiene que dar una reforma en el manejo de todas las situaciones, se tiene que dar una reforma en cómo vamos a manejar los diferentes tipos de personas que van llegando a la congregación, ¿verdad? Sin apartarnos de lo que es la verdad de la palabra del Señor. Amén. No, que ir sumando, ¿verdad? Ver cómo nosotros preparamos la próxima generación, ¿verdad? De niños, no sacando la palabra, sino es ver el currículo que le estamos enseñando, porque hoy podemos ver un fallo letal, ¿verdad? Todos los problemas sociales que hoy estamos enfrentando son el resultado de una comunidad, ¿verdad? De niños y no en la iglesia nada más. Estamos hablando hasta del currículo de las escuelas, ¿verdad? Porque entonces hay movimientos que quieren poner otros currículos, pero están también alejados de lo que es el fundamento de la palabra. Pero la iglesia tiene que ver que no está enseñando algo, ¿verdad? Que no se ha revisado hace 30, 40, 50 años. Lo que son las clases bíblicas, todas estas cosas que se le dan a nuestros niños. Yo creo que los niños deben ir a la par, ¿verdad? Pero con un nivel menos profundo, pero sí se debe ir mezclando lo que son estas cosas básicas. Los niños deberían entender qué es el arrepentimiento, entender qué es el bautismo, que es en su momento cuando se tengan que bautizar, para que puedan tener aspiraciones sanas dentro de la congregación y vayan creciendo, ¿verdad? Con la verdad. Reforma, ¿verdad? Y qué bueno que Mayra trae esta pregunta. No es que vamos a tergiversar lo que ha funcionado, sino es que, pues le hemos predicado del arca de Noé toda la vida, se la hemos puesto con láminas de una manera y sí nos ha dado resultados, pero podríamos ver cómo podemos atemperar el arca de Noé a este tiempo, ¿verdad? Con la verdad de Cristo en ellos, con el entendimiento, con el rol de que ellos puedan crecer, con la aspiración de ellos involucrarse en los problemas sociales, en aspirar a puestos importantes. Porque yo creo que en un momento dado la iglesia falló y preferimos todo esto de las guerras, todo esto se quedó como hay una resaca dentro de la iglesia. Yo creo que tenemos a la gente metida dentro de las congregaciones y no los estamos empujando a involucrarse, ¿verdad? Y tenemos que ver, yo me incluyo con eso y yo creo que podemos observar, no se asusten, yo lo hablo así, pero esto no es que lo trabajamos en equipo y eso. Pero la clase me ayuda, me lleva a tocar este tema de la reforma, porque sí, en general la iglesia tiene que involucrarse en una reforma. La iglesia no experimenta una reforma la de Lutero fue en el 1500 si no me equivoco, ¿verdad? Desde 1500 algo, desde Martín Lutero la iglesia no experimenta una reforma. ¿Y usted piensa que la iglesia no tiene cosas que hay que observar? ¿Por qué Lutero reformó la iglesia? Porque los sacerdotes estaban cobrando,
por perdonar pecado. Había mucha corrupción dentro de la iglesia, y le voy a decir con mucho cuidado, ¿verdad? Lo voy a decir sin ofender a nadie por ahí, pero todo este mover apostólico es un mover bien distorsionado, bien abusado. Yo creo que ya el Señor está corrigiendo eso y está trayendo de vuelta lo que son los oficios a la iglesia y el verdadero significado de cada oficio dentro de la congregación. Pero en un momento dado, estos oficios los tomaron, ¿verdad? Se autoproclamaron, abusaron, ultrajaron a muchas personas de manera prometiéndole cosas con los supuestos ungidos. Entraban con guardaespaldas a las congregaciones, a los eventos, y todavía yo veo esas cosas. A veces yo veo estos tipos por las redes sociales entrando con guardaespaldas, 7 celulares al frente, creando una expectativa, cuando van a ministrar ciertos ruidos. Yo creo que también se debe de reformar el aspecto de lo que son los profetas también. Los profetas tienen que entrar en una educación, porque en el pacto de la gracia un profeta habla muy diferente a como hablaba en el Antiguo Testamento. En el pacto de la gracia un profeta no tiene el rol de condenar como lo tenía en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que los profetas número 1 se sujetan unos a otros. Cuando van a ministrar se ponen de acuerdo, hablan, interpretan, ministran, pero lo más importante es que conducen a las personas al conocimiento de Cristo. Eso lo dice Apocalipsis. Así que igual que el evangelista, igual que los pastores y los apóstoles también, entender que ese rol apostólico no es para abusar, no es para ultrajar, no es para aprovecharse de los más débiles, sino para edificar. Un apóstol lo que hace es abrir congregaciones que se nutran en la verdad de Cristo. Amén. Y pastores, instalan pastores que también se eduquen en la verdad presente. Amén. ¿Dudas, preguntas? ¿Nos vamos? Aleluya. Muy bien, pues póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Aleluya.